sino lo que se prevé y evidentemente la pregunta medular, ¿cuál ha sido la causa de este apagón masivo? Gusto de verte, Camila, buenas noches para ti. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un gusto verte también y poder conversar con ustedes. Ha sido un día intenso aquí en España, una jornada sin duda que no se va a olvidar nunca, ¿no? Fueron 10 horas en algunos casos sin luz, se cayó el 60% de la demanda energética aquí en España. Hablamos de una ciudad que estuvo en caos, como lo es una ciudad tan grande como Madrid, y que estuvimos aquí viviéndolo. La verdad que fue muy intenso. Bueno, cuéntanos un poco desde tu lado, ¿no? ¿Cuál ha sido tu plan de contingencia hoy? Marisol nos contaba un poco que no habían grupos electrógenos, que la situación ha sido bastante complicada. Sí, de hecho esto ocurre a las 12:33, como bien escuchábamos en la nota anterior. Se fue la luz en todas las casas, ya decimos, del 60% de España. Con ello también se perdió la cobertura de Internet. Y en ese momento, en mi caso, estaba muy pronta a salir a las clases de maestría. Evidentemente pregunté si iban a haber clases cuando me enteré que esto no era simplemente un corte de luz como uno pensaría normalmente. De hecho, primero pensé que se fue el Internet, claro. Luego me di cuenta que se fue la luz y luego finalmente me di cuenta que se había ido la luz en España, Portugal y Andorra, ¿no? Esa fue la primera información que tuvimos. Lo primero que hice fue salir a la calle para escuchar un poco qué era lo que pasaba, prender la radio de un carro. Imagínate. Y bueno, ahí amplié un poco la información. Mucha gente salió a la calle. España además es un país que vive mucho todo en comunidad, entonces había mucha gente en las calles, en las terrazas, ya tomando cerveza, que también es parte de mucha de su comunidad, y conversando, claro, de ello. Y además también muchas colas empezaron a ver en las tiendas, una sensación muy similar a la de la pandemia, ¿no? A empezar a comprar mucha agua, comida, porque además muchas de las cocinas son eléctricas aquí, entonces se empezó a comprar comida, papel higiénico, como hemos visto, muchos mercados desabastecidos. Y luego el gran caos, me parece, Claudia, que ha sido el del Renfe, que es justamente el medio de transporte más utilizado aquí en España. El metro de España colapsó por completo aquí en Madrid, y muchas personas no pudieron llegar a sus casas, ¿no? Muchas de ellas caminando por la ciudad. De hecho, tuve conversación con una futbolista peruana que vive acá en Madrid, y en su caso estuvo 6 horas caminando por Madrid para llegar de vuelta a su casa. Una situación bastante dramática. Miles de historias, seguramente las de hoy. Camila, ¿y cuál es la explicación? ¿A esta hora ya tienen luces de cuál fue la causa de este apagón? Todavía no se conoce, ¿no? Lo ha dicho así de manera oficial, y ha pedido Pedro Sánchez que tratemos de informarnos de las fuentes oficiales, porque esto se está investigando, ¿no? Están desplegados varios sectores del gobierno para poder entender y analizar la cantidad de datos que ha dejado en esta especie de caja negra tras el corte, y esperemos que mañana tengamos una respuesta, porque lo que se ha dicho es que ni siquiera se puede descartar un ciberataque, ¿no? Pero claro, que hay que tener mucha prudencia con la información. También se habló de un fenómeno atmosférico, pero en el caso esto de Portugal, en España prefieren mantener la calma para poder hacer una investigación y el día de mañana poder tener una respuesta, ¿no? Porque sí es extraño, sin duda, que en 5 segundos se pierdan 15 megavatios, 60% de la capacidad energética que necesita España, ¿no? Sí es no es un dato menor, y con la facilidad con la que se perdió y la cantidad de horas además para recuperarlo. Sí. Bueno, Camila, a ver cómo avanza la jornada ya en unas horas, que es martes por allá, porque lo que ha dicho también Pedro Sánchez es que los trabajadores de actividades no esenciales se queden en casa, ¿no? Hasta que la luz pueda progresivamente volver al 100% en diferentes puntos. Sí, porque el detalle es que no hay transporte público, ¿no? Hay todavía 11 vagones por recuperar en el metro. Son 35.000 personas que se quedaron varadas dentro de las estaciones, dentro incluso de los vagones. Entonces mañana hay que ver cómo se moviliza uno, porque la ciudad todavía continúa paralizada. Y seguiremos en contacto, Camila. Agradecerte estos minutos, bueno verte después seguramente de un día no solo de mucho ajetreo, de incertidumbre y además lejos de casa, pero te vemos bien, así que vamos a estar en contacto contigo. Un abrazo para ti. Gracias por estos minutos. Un abrazo para todos ustedes. Chao, chao. Gracias. Bueno, y